Cuando invertimos en acciones individuales en la bolsa de valores, es nuestra responsabilidad empezar a investigar a profundidad cuáles son los fundamentales que conforman esta empresa, este negocio, esta acción, para que de esa manera podamos encontrar aquellas acciones que realmente se encuentran infravaloradas o que tienen un gran valor o potencial de crecer a muy largo plazo para nosotros beneficiarnos y obtener grandes rendimientos, pero también mitigando mucho más el riesgo. Pero a veces puede ser muy abrumador ni siquiera saber por dónde empezar. Así que en este video quiero compartirles 4 plataformas financieras que yo personalmente utilizo todos los días para empezar a analizar inversiones, analizar acciones y realmente saber si son buenas opciones de compra en este momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Y cabe mencionar que este video es como una segunda parte, ya que había hecho anteriormente otro video explicando otras 5 plataformas financieras que yo también utilizo todos los días. Así que si tú tienes mucho más interés de conocer aún más plataformas y las plataformas que realmente yo considero muy importantes en todo momento, aquí voy a dejar un video en las cartas. Pero en este video vamos a estar hablando de 4 plataformas adicionales que realmente creo yo son excelentes maneras para empezar a analizar y estudiar las empresas o los negocios de una manera muy profunda. Entonces vamos directamente a las plataformas. De acuerdo, la primera plataforma que creo yo es importantísima utilizar para empezar a hacer nuestros análisis es Morningstar. Esta plataforma es de las más populares y más utilizadas en prácticamente todo el mundo y realmente es excelente para empezar a analizar y calificar empresas y saber si son buenas oportunidades de compra en este momento. Así que realmente toda la información que nos estaban ofreciendo aquí es muy buena, pero si nosotros específicamente queremos analizar las acciones, simplemente aquí debemos de poner el ticker symbol o el nombre de la acción y simplemente aquí nos va a llevar directamente a los fundamentales de la misma. Una vez que ya estamos en la página de la acción, nosotros podemos ver ciertos valores muy fundamentales que realmente me gustan. En este caso, la página principal nos puede dar información un poco más bursátil, en donde podemos encontrar la información de la capitalización del mercado, lo que viene siendo el P/E ratio, que es uno de los múltiplos que nosotros utilizamos para empezar a analizar una acción y evaluarla correspondientemente. Pero realmente lo que me gusta hacer a mí es irme directamente a la sección de Key Ratios, en donde aquí nos vamos a encontrar con otro tipo de análisis, otras razones financieras que realmente nos van a ayudar enormemente para empezar a analizar la información de la empresa. Entonces, si nosotros vamos directamente a la sección de Full Key Ratios Data, vamos a ir directamente a muchísima información que nosotros podemos utilizarla para ver exactamente qué es lo que ha estado sucediendo a lo largo del tiempo con esta empresa. Incluso nosotros podemos ver un histórico de 10 años. En este caso específico de Apple, podemos ver que sí, ha tenido muchísimos crecimientos a lo largo del tiempo y esto nos puede decir que puede seguir creciendo considerablemente en los siguientes años futuros y podríamos considerarla como una buena inversión. Obviamente tenemos que hacer nuestro análisis a mucha más profundidad, pero definitivamente esta empresa nos gusta porque se ve que sigue creciendo tanto en sus ventas como en sus utilidades y esto para nosotros es excelente. Incluso más abajo podemos ver otras razones financieras en donde podemos ver la rentabilidad de la empresa, podemos ver incluso los crecimientos que han tenido a lo largo del tiempo e incluso si nos vamos nuevamente más para arriba podemos irnos directamente a sus reportes financieros. Realmente esto es muy importante porque así podemos ver de una manera ya sea anualizada o cada uno de los cuartos y de esta manera nosotros podemos ver de una manera mucho más digerida lo que han estado reportando trimestralmente o anualmente estas empresas para saber si realmente han tenido un buen crecimiento y cómo se encuentran financieramente posicionadas al día de hoy. Y si nosotros también nos vamos a la sección de valuation, podemos ver algunas razones financieras o algunos múltiplos que podemos utilizar nosotros para empezar a analizarla a mucho más profundidad y saber en comparación de su competencia o de sus peers o de otras empresas que pertenecen al mismo sector, podríamos encontrar buenas oportunidades en esta empresa o incluso en otras. Y no me voy a meter mucho a detalle de cuáles son estas razones financieras o cuáles son estos múltiplos que nosotros podemos utilizar para empezar a analizar acciones, pero si tú tienes mucho más interés, aquí voy a dejar un video en las cartas que realmente va a ser de mucha utilidad para ti. La segunda plataforma que yo personalmente la utilizo y considero que es una excelente plataforma para empezar a hacer aún más análisis de información, investigación y así saber si son buenas empresas las que estamos adquiriendo es Seeking Alpha. En este caso, Seeking Alpha es muy similar a Morningstar,
star en el sentido de que vamos a tener muchísima información. Si nosotros nuevamente buscamos información de una empresa, digamos que queremos invertir en Johnson & Johnson, una empresa farmacéutica que es enorme, que es gigantesca, y una vez que entramos a la información de Johnson & Johnson, podemos ver también muchísima información. En este caso podemos ver información un poco más bursátil, en donde podemos ver los rendimientos que ha tenido en este día, a 5 días, un mes, 6 meses, year to date, que es tal cual lo que va del año, un año completo, 5 años, 10 años o incluso todo el histórico. También me gusta irme directamente a la sección de financials, en donde nuevamente podemos ver toda la información financiera que está reportando la empresa, ya sea de una manera anualizada o trimestral. Y una pestaña que me gusta mucho de Seeking Alpha y realmente es bastante única y se diferencia mucho a la competencia es la pestaña de dividendos. En este caso nosotros podemos ver muchísima información fundamental en cuanto a sus dividendos. Cuánto es el dividendo que están pagando de una manera anualizada, cuál es el rendimiento por dividendo que tú vas a estar recibiendo, pero también esa proporción de dividendo con respecto a las utilidades por acción para saber si esto es saludable, esto es completamente sostenible y la empresa va a poder sostener o fundamentar este pago de dividendos dependiendo de las utilidades que van a estar generando y muchos otros factores. Entonces, por ejemplo, aquí si seguimos viendo Johnson & Johnson, podemos ver que el dividend yield o el rendimiento por dividendo es de 2.38. También podemos ver aquí cuánto nosotros vamos a estar recibiendo por cada una de las acciones. En este caso, $4.24 cada uno de los años, y esto obviamente esperaríamos que fuera creciendo con el tiempo. También el payout ratio, que es la proporción del dividendo con respecto a las utilidades, nos está diciendo que están pagando de todas las utilidades generadas la empresa, el 43% se va a el pago de dividendos. Entonces probablemente sí sea un poco elevado, pero digamos que una proporción de dividendo de menor a 50% puede ser bastante sostenible, bastante saludable para la empresa, y esto nos está diciendo que si tú estás invirtiendo en Johnson & Johnson, uno de los principales factores sería recibir dividendos año con año. Entonces, esto hay que considerarlo, pero también podremos ver que han tenido un crecimiento importante a lo largo del tiempo. En este caso, nos ponen una métrica de crecimientos de dividendos por tanto tiempo. En este caso, 5 años. Esto quiere decir que de manera en promedio, en 5 años, han incrementado su dividendo en un 6% anualizado. Entonces, esto nos está diciendo que cada año está creciendo un 6% y esto es bastante bueno. Y también algo muy interesante es que nos ponen exactamente cuántos años consecutivos han estado incrementando su dividendo. Y en este caso, Johnson & Johnson prácticamente es un dividend king, en donde ha tenido crecimientos de sus dividendos durante 58 años consecutivos. Esto es impresionante. Y también aquí nosotros podríamos estar viendo cuál va a ser la frecuencia del pago. En este caso va a ser trimestral, la frecuencia del pago del dividendo correspondiente, la cantidad de dinero que nosotros vamos a estar recibiendo cada uno de los trimestres y las fechas ex dividendo y la fecha de pago y la fecha de registro. Pero incluso podríamos irnos a la pestaña de value o valor, en donde podemos ver exactamente otros múltiplos para realmente empezar a evaluar la compañía con respecto a su sector o con respecto a lo que viene siendo la propia empresa, pero checando sus promedios anualizados que han tenido a lo largo del tiempo. En este caso se hacen comparaciones del promedio en 5 años que ha tenido esta empresa para saber si realmente en este momento se encuentra barata o se encuentra cara. La tercera plataforma que realmente a mí me encanta mucho y lo utilizo prácticamente todos los días es HyperCharts, en donde esta empresa tiene el objetivo principal de proporcionarnos información financiera o fundamental de una empresa de una manera mucho más visual, de manera de gráficas, para que nosotros sepamos realmente de una manera muy sencilla si esta empresa sigue creciendo, sigue manteniendo esos buenos márgenes de utilidad, esos márgenes brutos y muchos otros factores. En este caso, esta es la página principal, pero si nosotros quisiéramos tener interés de invertir, por ejemplo, en Facebook, simplemente aquí le picamos en Facebook, o también aquí podríamos estar buscando Facebook para realmente ya seleccionar a esta empresa. En esta página también podemos ver información de una manera trimestral o anual. En este caso quisiéramos o tendríamos más interés de verla más de una manera trimestral para saber exactamente qué es lo que estuvieron reportando en el pasado trimestre. Pero realmente son siempre indicadores que nos van a ayudar muchísimo. En este caso podemos ver los usuarios activos diarios que tiene la empresa o que tiene Facebook, pero incluso podremos estar filtrando o discriminando algunos otros factores que a lo mejor a nosotros no nos interesa. Digamos que Europa no nos interesa, entonces nosotros simplemente los quitamos de la ecuación o los quitamos de la gráfica para saber exactamente lo que realmente nos interesa. Entonces realmente esta plataforma me gusta mucho y podríamos ver mucha más información. En este caso también podríamos ver los ingresos o ventas por geografía para saber exactamente cuál es esa geografía que les está generando aún más ingresos. En este caso muy específico de Facebook, podríamos ver que Estados Unidos ha tenido muchísimo crecimiento y prácticamente
realmente es el sector o la geografía que más ingresos le genera a esta empresa. También podremos ver ya los ingresos por segmentos y podremos ver en este caso específico de Facebook que su mayor fuente de ingresos son los ads o son las publicidades que generan en todas sus plataformas o redes sociales. Entonces, realmente esta plataforma me gusta mucho porque te empieza a digerir toda la información de una manera mucho más visual y podríamos ver de una manera muy sencilla y rápida si está creciendo o está decreciendo. Y finalmente, la última plataforma de la que vamos a platicar en este video, y realmente recomiendo yo que la estés utilizando a lo largo del tiempo, y yo personalmente lo utilizo mucho, es Sector SPDR. En esta plataforma realmente nosotros podemos de una manera mucho más sectorizada o categorizada en los sectores financieros o económicos que existen, ya sea en Estados Unidos o en otras partes del mundo, y de esta manera podemos ver de una manera mucho más digerida o más categorizada información que a lo mejor nos interesa en todo momento. En este caso, por ejemplo, podemos ver mucha información en la página principal, pero principalmente me voy a ir a la sección de Tools y a la sección de Sector Tracker, en donde aquí vamos a ver exactamente la información por sectores económicos y saber cómo se han desempeñado con comparación al mercado, en este caso al S&P 500. En este caso podemos ver que estamos haciendo la comparación de los desempeños year to date, año a la fecha, o nosotros podríamos incluso modificar eso, pero me gusta verlo año a la fecha o el year to date porque de esta manera nos podemos dar cuenta cómo se han desempeñado los sectores con respecto al mercado en general. En este caso podríamos ver que los sectores de consumer discretionary o de consumo discrecional o los de consumo básico, consumer staples, no han tenido tan buen desempeño al mercado en comparación a lo largo de este año. Entonces podríamos estar buscando buenas oportunidades o empresas que a lo mejor se pueden encontrar a buen precio porque no han tenido un buen desempeño en este año. Podremos ver cuáles se han desempeñado de una manera mucho más correcta o mucho mejor que el mercado, pero también podríamos estar organizando u ordenando la información a las empresas que se han desempeñado lo peor en este año. En este caso, por ejemplo, Clorox, Lamb, Brown, Campbell, McCormick, todas estas empresas se han desempeñado mucho peor y de hecho estas a lo que va del año han tenido depreciación. Entonces, ¿podremos encontrar buenas oportunidades de compra? Sí, pero obviamente tenemos que hacer análisis y podremos utilizar las otras plataformas para complementar esta misma plataforma y saber exactamente cuáles son esas buenas oportunidades. Entonces, en el caso de que tengamos interés de esta empresa porque nos ha desempeñado mucho, podremos utilizar las otras plataformas antes mencionadas para empezar ya a analizarla mucho más profundidad y saber exactamente por qué nos ha desempeñado o por qué podría desempeñarse de una manera muy buena y obtener buenos rendimientos a muy largo plazo. Y también, en vez de verlo como sector overview, como de una manera mucho más general, podríamos ver directo el heat map o el mapa de calor, en donde nosotros podremos ver exactamente los sectores cómo se han desempeñado de una manera mucho más visual y simplemente meternos a cada uno de los sectores y ver exactamente cuáles son esas empresas que a lo mejor no se han desempeñado tan bien. En este caso, por ejemplo, de tecnología, bueno, a lo mejor podemos ver que Qualcomm no se ha desempeñado tan bien y podría ser buena oportunidad de compra, pero nuevamente tenemos que estar haciendo nuestros análisis a mucha profundidad para realmente saber si esta empresa puede ser una buena oportunidad de compra o no. Y ahí las tienen. Realmente todas estas 4 plataformas son excelentes herramientas que nosotros podemos estar considerando y utilizando a lo largo del tiempo para empezar a invertir en empresas o acciones que individualmente creemos que pueden tener muy buen potencial. Nos pueden ayudar muchísimo para fundamentalmente entenderlas y analizarlas en cuanto o con respecto a sus valuaciones, a comparación de la competencia u otras empresas que pertenecen a esos mismos sectores, y así encontrar muy buenas oportunidades de compra y así poder generar excelentes inversiones a muy largo plazo. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le va a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.